Vámonos con el tema que sigue, que es la columna AMLO sube el tono de las amenazas a críticos. Conforme se aproxima el fin de su gobierno fallido, el presidente mexicano parece más intolerante que nunca a la crítica. Por ejemplo, el 13 de abril pasado del 2023 lanzó lo que parece la amenaza directa más preocupante con nombre y apellido contra algunos de sus más puntuales críticos. Manotazo que exhibe no solo la intolerancia de López Obrador, sino su peligrosa incontinencia verbal y los problemas emocionales que le provocan los fracasos cotidianos de su fallido gobierno. Y es que, querer o no, la montaña de pifias provocadas provocan en el mandatario mexicano un evidente trastorno emocional que no pocos especialistas de la conducta catalogan como trastorno de personalidad. Por eso a diario el presidente aparece no solo enojado, intolerable, grosero y delirante, sino que eleva el nivel de las amenazas lanzadas desde Palacio contra sus críticos y contra los empresarios mediáticos que se han salido de su control y que rechazan el discurso oficial. Así lo dijo ayer, por ejemplo, con un gesto demencial. No les gusta que les diga porque es cierto que desde la época de Francisco y Madero nunca se había atacado tanto a un presidente y todavía se atreven a decir que este es un gobierno autoritario. Hablamos de pura eminencia que me insulta, están confundidos. Ojalá y se vayan serenando y vayan entendiendo que ya son otros tiempos. Fin de la cita. Las eminencias a las que se refiere López Obrador y que, según él, se esmeran en insultar a su persona y a la Cuarta Transformación son Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser, el investigador Guillermo Sheridan y los exconsejeros del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Qué significa lo anterior? ¿Cómo se debe entender tal amenaza? ¿Cuál es el mensaje de fondo si desde Palacio y con todo el peso del Estado López Obrador acusa, señala y difama a sus críticos? Sí, se confirma que el presidente mexicano tiene un comportamiento idéntico al de todos los dictadores de la historia. Sobre todo, tiene la misma tara intolerante que sus amigos presidentes como Trump, Maduro, Ortega y todos los latinoamericanos. Pero también es cierto que no es ninguna novedad el autoritarismo y la intolerancia de AMLO. Por ejemplo, el 9 de mayo de 2018, en el itinerario político titulado Gracias, advertí que de llegar a la presidencia López sería justo todo lo que hoy vemos a diario, un presidente intolerante y perseguidor de sus críticos. Así lo dije luego de que fui perseguido por López y por Morena. Comillas, en el fondo los que lincharon a Ricardo Alemán le avisan a todos los mexicanos lo que será el trato con los críticos de un gobierno de Morena. El que se atreva a disentir será linchado. Y hoy pueden presionar para que Ricardo Alemán sea despedido de todos los medios, pero en el fondo van contra libertades y derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a disentir. Y si hoy nos difaman y calumnian, si fueron capaces de un montaje monstruoso como el que hizo recular a Televisa y puso en peligro la marcha de Milenio por las presiones de dentro y de fuera, mañana será cualquier otro crítico de Morena y pasado mañana será tal o cual medio, empresa o institución mediática. Y sí, los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Fin de la cita. Pero también es cierto que el mundo sabe de los excesos discursivos del presidente mexicano contra intelectuales críticos y periodistas independientes. Por ejemplo, en entrevista para el Universal difundida el 11 de octubre del 2020, el periodista y escritor norteamericano John Lee Anderson llegó a la misma conclusión a la que nosotros llegamos en el 9 de mayo de 2018. Así lo dijo en esa entrevista. Lo veo lamentable como periodista y como alguien que ha tenido oportunidad de conocer a Andrés Manuel López Obrador en persona, siendo incluso candidato presidencial. Se me presentó como alguien de carácter fuerte, un tipo genial en su forma de ser, social, alguien a quien le gustaba la historia, quien aparentemente estaba dispuesto a escuchar diferentes opiniones y ahora me ha consternado la forma en la que se comporta con la prensa mexicana. Es muy preocupante que un mandatario repetidamente hable mal de la prensa cuando estamos en una sociedad en donde mueren los periodistas y muy pocas veces se esclarecen los crímenes de estos periodistas. Debemos tener cuidado y uno de los comportamientos más rutinarios de los autoritarios
es la demagogia, la verborrea y el ataque en contra de los periodistas. Nicolás Maduro, Nayib Bukele, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador han incursionado en ese terreno y se tiene que reflexionar y cuidarse de no ocupar ese espacio nunca más. Quisiera escucharlo retroceder en ese sentido, incluso ofrecer disculpas en que no seguirá haciéndolo porque tiene muchas otras virtudes. Fin de la cita. Debemos insistir, como desde mayo de 2018. Hoy debemos insistir. Solo quienes cerraron los ojos no vieron quién era López Obrador, aquel candidato que encantó a muchos y que hoy es un dictador en México. ¿Hasta cuándo López pedirá perdón a la sociedad y a los mexicanos? Al tiempo. No quiso ver quién era López, solo aquel que cerró los ojos desde hace 5, 6 o más años. ¿No le parece?